¿Cómo están? Buenas tardes. Qué frío, ¿no? Yo vengo de un lugar donde vivo, en un lugar donde hoy en la mañana hacían -4 grados de temperatura. Vivo a mil kilómetros de Santiago, de la capital de Chile, hacia el sur. Y me reía hoy cuando me decían en mi casa, hace mucho frío. Y yo sudaba después de haber tomado 3 aviones para poder llegar a estar con ustedes esta tarde. Agradecerles la invitación, agradecer la posibilidad de estar acá y de poder compartir con ustedes. Y este es un tema difícil para mí, porque cuando lo tuve que preparar, lo primero que me pasó fue sentir que habla mal. ¿Me pueden disminuir el retorno donde no me escuche yo, por favor? Gracias. Siento que habla mal de nosotros tener que hablar de este tema. ¿Por qué es necesario hablar de honestidad? Es como que algo nos pasó donde pareciera que esto es una variable excepcional. Yo llevo, entre todas las locuras que hago en mi vida, llevo 25 años acompañando gente a morir. Yo le llamo acompaño a cruzar el puente. Y cada vez me asombra más en los ritos de despedida de las personas que acompaño, que aparece como un acto excepcional mencionado en ese funeral. Era una persona honesta, era una persona noble, saludaba a todo el mundo cuando entraba al colegio y nos sonreía. ¿Por qué habría que decir eso como una conducta excepcional? ¿Qué nos pasó que ser honestos ahora forma parte de un entrenamiento, cuando se supone que dentro de la familia y desde niños esa variable tendría que haber estado educada en todos nosotros y en todos los apoderados, niños y niñas que ustedes educan? Y sin embargo no está. Ser honesto emocionalmente es lo mismo que no mentir. Ser honesto emocionalmente es lo mismo que no omitir. Parece que no son la misma cosa. Y hoy, donde el concepto de liderazgo que ustedes tienen, especialistas maravillosos que van a desarrollar ese tema, yo lo voy a tocar en algunas cosas dentro de la conferencia, donde el concepto de liderazgo empezó a cambiar, hoy parece que ese concepto tiene que ver con esta palabra, con honestidad emocional, con ser honestos. Y cuando yo me refiero a honestidad, de alguna manera, si esto pasa, no pasa, no se me mueve, ¿soy yo? ¿O son ustedes? Ahí sí. Gracias. Tiene que ver con esto. Tiene que ver con una línea conductora entre lo que pienso, siento, hago y los resultados que tengo. Eso hace que una persona sea congruente o, si lo vemos de alguna manera, cómo se define alguien honesto, donde de alguna manera hay una misma línea y yo puedo predecir que aquello que pienso me hace sentir, yo siento de acuerdo a cómo pienso, y si quiero cambiar mi forma de sentir, necesariamente tengo que cambiar mi forma de pensar para poder hacer y desde ahí obtener los resultados. Si por alguna razón mis resultados no me gustan, claramente, entonces tengo que hacer el circuito al revés, ver qué hice, cómo me sentí y qué fue lo que pensé para poder hacerlo. Entonces, vamos a ver qué hace que hoy sea difícil o que nos impide poder ser honestos emocionalmente de una u otra forma.
La primera situación, que va rápido ahí. La primera situación que nos impide ser honestos son los miedos. Hoy estamos llenos de miedos. Entonces dejamos en visto, dejamos esperando a una persona en la respuesta en un WhatsApp. Es cool no contestar. No digas todo lo que sientes, vas a quedar muy vulnerable. No te expongas a decir tu opinión, vas a tener problemas. Si estás viendo una situación determinada, mejor cállate para que no tengas conflictos. Y empezamos a llenarnos de muros, que lo único que hacen es que no solo me impiden que las cosas malas me puedan llegar, sino que cuando uno construye un muro también impide que lo bueno también me llegue. Y nos hemos cubierto de miedos para no ser honestos. Pareciera que, de hecho, hay una contradicción con respecto a la honestidad que se grafica en el miedo, que es que se pide honestidad por todos lados. Decimos, me encanta la gente honesta, pero cuando la gente es honesta, no nos gusta recibir esa honestidad. A mí me pasa mucho en mis redes. Yo en mis redes nunca uso un filtro, estoy como estoy. Si tengo mala cara, tengo mala cara. Y si bien la gente agradece mi honestidad bestial, muchas veces me pasa que si salgo demacrada o ojerosa, que ayer me pasaba en el aeropuerto, que cuando hacía una historia, siempre van a haber comentarios de te podrías haber maquillado un poco, Pilar. ¿Por qué no te colocas un poquitito de maquillaje para que no se te note tanto porque tienes cara de cansada? Pero al mismo tiempo, si yo no mostrara esa verdad, también sería criticada por no mostrarla. Entonces esa paradoja de que queremos honestidad pero no estamos dispuestos a bancarla, está llena de miedos dentro de nosotros. Y aquí la primera invitación es que ustedes se pregunten, ¿qué miedos tienen ustedes para poder ser de verdad honestos emocionalmente? Cuando uno empieza a trabajar en los miedos, uno se da cuenta que la segunda posibilidad de miedos tiene que ver con las creencias. Hay algunas creencias que no nos impiden la honestidad. Estamos llenos de creencias que nos quitan paz, mandatos, cosas que aprendimos y que de alguna manera nos distorsionan la posibilidad de estar en paz y, por qué no decirlo, de ser felices. Les quiero contar una anécdota de mi mamá. A mí mi mamá me da mucho material, mucho. Yo podría hacer cientos de investigaciones solo con lo que esa vieja me entrega. Y hay una historia que ya forma parte de la historia de la familia. Yo despierto muy temprano por las mañanas, independientemente de en qué país me encuentre. Mi mamá tiene 80 años, mi papá tiene 82. Y independientemente de donde yo esté, yo le mando un audio a los dos, contándoles lo que voy a hacer en el día, deseándoles que tengan un buen día, y ellos cuando despiertan, que generalmente es tipo 8:30, 9 de la mañana, me contestan el audio. Un domingo, eran las 8:30, nada, 9:30, nada, 10:30, nada. Yo decía, qué cosa más extraña. A las 11 de la mañana, mi mamá me llama por videollamada. Cosa muy extraña porque el internet que mis papás tienen en la casa es horroroso. Y me llama, yo contesto y ella estaba como en la esquina en la cual tiene más o menos buena señal. Y yo le digo, vieja, ¿qué pasó? Y ella como con taquicardia me dice que me quedé dormida. Yo le digo, mamá, es domingo, tenías que ir a tomar desayuno con alguien, tenías un plan con mi papá, no lo pudiste hacer. Y ella, muy tranquila, me dice, no tengo nada que hacer. Yo le digo, ¿por qué me dices me quedé dormida? Me dice, ¿qué tiene de malo eso? Ay, vieja, le digo que cuando uno dice me quedé dormida, está hablando desde la culpa.
Y ella me mira y me dice, ay, me dice, tú y tu psicología me tienen hasta más arriba en la cabeza. ¿Cómo todo tiene que ser tan recontra complicado? Le digo, bueno, ok, dejemos el análisis hasta aquí, tan amigas como siempre, que tengan un lindo día. No, y aparece por detrás de la videollamada mi papá, haciéndome así. Bueno, mi mamá piensa que yo tengo una conspiración con mi papá en contra de ella, digamos. Entonces mi papá me hace así, yo le digo, viejo, no va a seguir la conversación porque mi mamá se enojó. Así que no me dice mi mamá, no, espera, me dice que yo ya estoy curiosa, quiero saber qué es lo que me iba a decir. Le dije, ¿pero en serio? Sí, en serio. Ya le dije, entonces primero pongámonos de acuerdo de algo. ¿Tú puedes estar de acuerdo conmigo de que si tú estás diciendo me quedé dormida es porque me estás hablando desde una culpa? Me dice, sí, nunca lo había pensado, pero sí. ¿Cuál sería la frase correcta entonces? Me dice, no sé. Bueno, le dije, la frase correcta sería, hija, qué maravilla, dormí hasta más tarde. Ah, me dice, claro, así sería, sí. Me dice, ¿yo por qué entonces digo me quedé dormida? Yo le digo, porque tú tienes dos creencias que te hacen decir eso. Me dice, ¿tú conoces mis creencias? Le digo, mamá, yo he tenido que ir a terapia por tus creencias. Entonces me dice, ¿en serio? Sí, y me dice, han sido muchas creencias. Y eso han sido un montón de sesiones, yo te las tendría que haber cobrado todas a ti, porque ha sido casi una sesión por creencia para poderlas ir cambiando. Me dice, qué loco, me dice, ¿cuáles son mis creencias? Dije, la que justifica esa frase es que tú estás convencida de que Dios solo ayuda a los que madrugan. Y yo entiendo tu angustia, porque son las 11 de la mañana y tú debes sentir en lo más profundo de tu ser que Dios pasó por tu casa, te vio dormida y se fue. Entonces ahora vas a estar huérfana de Dios todo el santo día, por lo tanto entiendo tu taquicardia. Y ella se empieza a reír y me dice, pero si es que yo pienso eso. Sí sé. Y la otra cosa y la otra creencia es que tú estás convencida que el ocio es la madre de todos los vicios. Los latinos tenemos serios problemas con el descanso. Nosotros descansamos tensos, no sabemos descansar. Nosotros descansamos pensando en lo que hay que hacer cuando dejemos de descansar. Entonces, vemos una serie de Netflix y estamos pensando, tengo que ir al supermercado. Hay que ordenar los deberes de Joaquín, tengo que preparar tal cosa en el colegio el lunes. Y después decimos, no, pero si estoy descansando. Mi mamá es la persona de las 1000 cosas diarias. ¿Han visto que cuando uno le pregunta a personas qué tienes que hacer hoy, contestan y dicen 1000 cosas? Bueno, mi mamá es de ella. Entonces, cuando estábamos diciendo esto de las creencias, yo le digo, tú eres la persona de las 1000 cosas. Mi mamá tiene el síndrome de la vida ocupada, nunca tiene tiempo para nada. Y esta creencia, porque llega un momento en que yo me empiezo a reír con mi papá, porque mi papá esto ya era una fiesta, y yo le pregunto a mi mamá, le digo, yo antes de terminar esta conversación, yo te quiero preguntar, pensando en que nunca me lo iba a responder, honestamente, ¿hasta qué hora crees tú que Dios ayuda, mamá? Pues yo necesito saber, para poner el despertador y no perderme la posibilidad de que Dios pase por mi casa. Yo le juro por Dios que pensé que mi mamá no me iba a contestar, y mi mamá me dice, mira, yo creo. Y cuando me dice eso, yo le digo, vieja, ¿me vas a contestar? Sí, me dice, porque yo tengo un rango de hora. Yo le digo, ok, ¿cuál es el rango? Me dice, yo creo que entre las 5 de la mañana hasta las 8:30, 9, ya me parece tarde. Y yo la quedo mirando y le digo, esto es broma. No, me dice, yo creo que así es. Y le digo, ¿y tú teniendo esta información, por qué no has ido al Vaticano a decirle esto al Papa o a Naciones Unidas? ¿Tú comprenderás lo que le puede cambiar la vida al planeta? Saber que Dios está con uno entre las 5 de la mañana
y las 8:30. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque esa creencia a mi mamá no le permite ser honesta ni estar en paz. Es una vieja que tiene 80 años y que si se despierta tarde tiene taquicardia, se siente culpable, siente que el día partió tarde y todo lo que ella va a vivir ese día está mandatado por esa creencia. Todavía hay mujeres que piensan que no pueden dejar el bolso o la cartera en el suelo, y que se les va la plata. Aquí hay varias, veo. Ah, está muy mal. No, porque si supone, no sabía que habían tantas. Si suponen que abajo de Cartagena en este minuto hay una aspiradora que succiona billetes, pidan ahora a un terapeuta, bien de la cabeza no están. Pero esas creencias impiden paz y impiden libertad. Y por lo tanto van a ser una de las cosas que me van a permitir o impedir poder trabajar el tema de la honestidad. La otra variable que determina es la presión social. Hoy extremadamente de moda. No lo digas. ¿Qué van a pensar de mí? Si digo esto, capaz que el director se enoje. Es que hay cómo se lo digo, es que no se lo digo. ¿Cómo le voy a decir esto a un papá? Capaz que se enoje y venga a reclamar al colegio. Mejor me quedo callada. ¿Cómo voy a mandar a llamar a un apoderado? Y la otra razón es entender que no sé cómo se hace. No sé cómo se es honesto. Tengo miedo de ser agresivo. Entonces, entre decir y no decir, prefiero quedarme callada. Entonces no lo digo. Y yo tengo 16 investigaciones dentro del mundo hispano, 14 libros. Y en la última investigación que estoy haciendo ahora, que no está publicada en ninguna parte, yo me hago una pregunta junto con los grupos de trabajo, que es, ¿de qué depende hoy la salud mental? Porque la salud mental ya no depende, no podría depender de los factores que están afuera, porque si no estaríamos todos muy enfermos. Y si bien todos lo estamos un poco, no podemos exponer nuestra salud mental solamente a variables ambientales o genéticas, como mi familia, como el mismo colegio. ¿De qué depende hoy que alguien esté o se mantenga relativamente sano mentalmente? Bueno, hace 3 meses atrás, con un grupo que forman todas personas de América Latina, más España, llegamos a la conclusión que lo que determina la salud mental hoy es el cómo me hablo, lo que yo llamo diálogo interno. Ese diálogo interno, que es casi como dime cómo te hablas y te diré cuánto te quieres, tiene 4 áreas, de acuerdo a este estudio. Insisto, esto no tiene más de 2 meses. Uno es qué me digo a nivel de mi cuerpo físico, cómo me hablo cuando me miro al espejo. 9 de cada 10 mujeres, cuando nos miramos al espejo, vemos algo que no nos gusta de nosotras. 9 de cada 10 hombres, cuando se miran al espejo, se encuentran guapos. No voy a decir si son caraduras o no, pero la proporción y la diferencia es absolutamente notoria. Y el cómo yo me hablo va a determinar el cómo me relaciono con el mundo de afuera. En los pensamientos, mi diálogo interno tiene que ver con criticar o felicitar mi parte intelectual. Estuviste brillante, por Dios que fuiste torpe, cómo no te diste cuenta, eres una tonta, eres una estúpida, cómo no fuiste capaz, deberías haber entendido, deberías haber pensado. El otro lenguaje interno es el que tiene que ver con las emociones. No te puedes sentir así. Vas a tener ganas de llorar. Frena. Que no se te vaya a notar que estás sintiendo esto. No puedes sentir esto por esta persona. ¿Cómo estás enojada? No puedes sentir esta emoción. O está tan lindo que sientas esto. Mira, te permitiste llorar, te felicito. Y el cuarto grupo es
¿Qué está pensando el resto mientras estoy hablando? ¿Les habrá gustado mi blusa? ¿Estoy pensando en diciendo algo que sea coherente o inteligente? Hoy está probado que este diálogo interno es el que determina mi salud mental, inclusive porque también se explica dentro de rangos patológicos. Una persona psicótica, un esquizofrénico, tiene un diálogo interno que es el que le permite mostrar su locura. Cuando yo estaba estudiando psicología en la unidad de psiquiatría, entrábamos a un hospital psiquiátrico. Los pabellones de mujeres siempre son mucho más violentos que los de los hombres. Entonces pasé primero a entrevistar al pabellón de mujeres, me fue increíble, yo venía muy relajada y en la época en la que yo estudié psicología, los delirios o las posesiones de roles de los esquizofrénicos tenían como dos grandes personajes, todos querían ser Superman o Pinochet. Esa era la locura máxima. Entonces entro al pabellón de hombres y uno de los enfermos, Superman, me dice, Pilar, me dice, tengo un problema porque afuera del hospital está lleno de kriptonita, por lo tanto si salgo me debilito. Esto lo van a entender mucho más los viejos que los jóvenes, pero les juro que Superman tenía una sustancia que era la kriptonita, que se debilitaba el poder, se la consumía. Y la capa era la que la hacía volar. Entonces, y mi mamá, me dice él, se llevó mi capa la última vez que vino al hospital y necesito que tú me vayas a buscar la capa. Porque tú puedes salir, a ti la kriptonita no te va a hacer nada. Entonces le digo, difícil que yo pueda ir a la casa de tu mamá. Le estaba diciendo esto, él saca un cuchillo y me lo pone aquí. Y me arrincona en una esquina con 3 súbditos de Superman y me dejan sin que nadie me viera, no me podía ver ningún enfermero. Entonces yo, mientras él tenía el cuchillo acá, yo pensaba y decía, yo tengo 2 opciones. Una es hacerle ver que está loco, que no puede ser Superman y que la kriptonita y que o la otra es serme amiga de Superman y adoptar su diálogo interno. Entonces opté por eso y empiezo a decirle, pero si no tienes para qué ponerme el cuchillo, si yo voy a ir a buscar la capa donde tu mamá, de hecho yo ya sé dónde vive tu mamá, te juro que la capa salgo, pero suelta porque te juro que me vas a hacer daño. No, me dice, porque tú no me vas a traer la capa. Yo te juro que te voy a traer la capa porque yo entiendo que tú te quieres ir, yo entiendo que quieres volar. Si no tienes la capa no vuelas y si no vuelas no puedes saltarte la kriptonita, por lo tanto no puedes salir. Él empieza a enterrarme el cuchillo y yo empiezo a decirle, por favor, déjame tomar aire un poco. Le pido a los otros súbditos de Superman que me abrieran, cosa que algún enfermero me puede ver. Bueno, entre cuento muy corto para no hacerles largo la historia, me logra ver un enfermero, salgo yo, yo llevaba el cuchillo aquí atrás para salir del hospital, le digo al enfermero, tiene un cuchillo, y yo iba saliendo a buscar la capa y me encuentro con Pinochet. No, maravilloso, el día fue espectacular. Entonces iba saliendo y me encuentro con Pinochet que me dice, ¿a dónde vas? Pinochet tenía una frase, dentro de todas las bestialidades que decía, era, en Chile no se mueve una hoja sin que yo lo sepa. Entonces yo salgo del medio, ¿dónde vas? Le digo, voy a buscarle la capa a Superman, porque tiene que irse del hospital porque hay kriptonita afuera. Yo ya a esta altura yo ya me creía el delirio. Y él me dice, no, porque en el hospital no se mueve ni una hoja sin que yo sepa, y tú a mí no me pediste autorización, entonces yo te voy a llevar como detenido desaparecido y te voy a esconder donde yo tengo a la gente encerrada. El enfermero aparece, bueno, me logran salvar. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque esa historia es solo diálogo interno. Y si ese diálogo interno cambia, que cambia cuando se toman medicamentos adecuados, entonces la forma en la que yo me empiezo a hablar es positiva. Y hoy es fundamental entrenar en diálogo entrenarme y entrenar a sus niños, a sus maestros, a sus apoderados en mejorar ese diálogo interno. Hay diálogos internos familiares. Hay familias que se dicen cosas todo el tiempo. Por ejemplo, familias en las cuales hay trastornos de alimentación,
Familias en las cuales se habla de comida todo el día. Se habla de productos light, se habla de cuánto peso pesa la mamá, de qué talla de pantalón tiene, de cómo compite con el jeans que tiene la hija, de cuántos abdominales lograron hacer. Ese diálogo interno de esa familia determina un montón de funcionamiento dentro de esa estructura. Por lo tanto, además, los seres humanos somos súper poco originales. Lo que yo me digo un lunes es más o menos lo mismo que me voy a decir el viernes. A no ser que yo el miércoles me encuentre con George Clooney y cambie mi diálogo interno brutal porque me invita a cenar. Si no me está pasando nada demasiado importante, mi diálogo interno va a ser más o menos el mismo. Por lo tanto, uno de los requisitos fundamentales para educar en honestidad emocional va a empezar a ser el trabajar este tema. Porque de este tema depende, por ejemplo, entre otras cosas, el amor propio de una persona. Mientras mejor sea mi diálogo interno, más me quiero. Mientras más me quiero, mejor me relaciono con todo el resto. Y por lo tanto, vuelvo a cambiar. De hecho, uno de los problemas que tenemos hoy en el estudio es que hay personas que opinan que debiéramos los terapeutas entrenar primero diálogo interno para mejorar amor propio, y hay otros que opinan que debieran entrenar amor propio para mejorar diálogo interno. Yo soy del postulado de que da igual por donde entre, porque al final se va a terminar modificando igual el circuito. Por lo tanto, dentro de esto, empezamos entonces a entender cómo logro la honestidad emocional si tengo todos esos factores en contra. Tengo los miedos, tengo las creencias, tengo la presión social y tengo un lenguaje interno negativo, sea colectivo o individual. Una de las cosas que hacen que yo logre mejorar esto es trabajar en la expresión emocional. Y nosotros, los latinos, tenemos problemas con 4 de las emociones que yo llamo básicas. La primera emoción, que es la alegría, se supondría que debiera ser la más fácil de expresar. Y nosotros todavía tenemos algún rezago en nuestras cabezas de que la risa abunda en la boca de los tontos. Todavía tenemos maestros que sancionan a los niños y a las niñas en el aula porque tienen ataque de risa. El ataque de risa sigue siendo sancionado y cuestionado. La risa sigue siendo considerado un índice de superficialidad, de liviandad de contenido. Da la sensación de que la cara apretada, el ceño fruncido, como la cara de culo, esa cara es de un intelecto superior. La risa, la liviandad, parece superficial. Nos cuesta reírnos a carcajadas cada vez, de hecho, piénsenlos en sus propias vidas. Cada vez nos reímos menos. ¿A carcajadas? ¿Hace cuánto tiempo que no se mean de la risa? Bueno, yo tengo 58, yo ya estornudo y me meo, no tengo opciones, pero porque además estornudo, tengo que cruzar las piernas, es un fenómeno interesante. Pero independientemente de eso, ¿cuántas veces ustedes en su historia tenían el recuerdo de despertarse una mañana y les dolía la mandíbula de lo que se habían reído? ¿O les dolía la panza de lo que se habían reído? Eso hace mucho rato que no pasa. Nos dejamos de reír. Cada vez nos reímos menos y cada vez nos reímos menos fuerte. La gente que se ríe fuerte, la del ja, 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 es vista como mal educada. Yo hice experimentos, aquí en Colombia se hizo en Bogotá, Cali, Medellín, no, acá en Cartagena no, donde yo le pedí a personas en restaurantes que tuvieran ataques de risa con esta risa maleducada. En un montón de restaurantes de América Latina, tengo que reconocer que en Colombia no pasó eso, se echó a las personas de esos restaurantes, se les expulsó. Podemos bancarnos televisores prendidos en los restaurantes viendo fútbol americano. Podemos bancarnos música fuerte, pero no nos podemos bancar a alguien que se ría a carcajadas fuerte. De hecho, en todos los países, sin excepción, y en todos los restaurantes, sin excepción,
Todo el mundo giró la cabeza para mirar a esa persona en esa mesa. Y no precisamente para decirle, ¿me puedes contar por qué te ríes? La razón era, baja el volumen, no estás riendo así. Molesta escuchar a alguien contento. Y si tenemos problemas con esta emoción, que se supondría que es la más fácil de expresar, que además nos llena de salud mental y de diálogo interno positivo, la tristeza es la peor de todas. Lo primero que cada uno de ustedes va a escuchar si se pone a llorar es un no llores. ¿Para qué estás llorando? Ese imbécil no se merece tus lágrimas. Tienes que ser fuerte. Los niños no te pueden ver así. Yo tengo todos los estados civiles que se pueden tener en la vida, entre otros viuda. Y cuando murió mi marido, a mí me decían esas frases maravillosas, tan terapéuticas que nos decimos todos, ¿no? No lo estás dejando descansar, Pilar. Si tú lloras, él no asciende. Y yo decía, tú me estás jodiendo. O sea, de mí depende que el alma de este señor, que además era buena, suba o baje. O sea, si yo lloro, el señor baja. Si yo no lloro, sube. Loca, él sabe que yo estoy triste. ¿Cómo él va a pretender pensar al otro lado que yo tengo que estar contenta porque a él le gustaba verme contenta? Otra frase. No, es que no descansas si tú lloras. ¿Qué me importa a mí que no descanse? Si yo me quedo aquí sola, pero no se puede llorar. Nadie se ha muerto y nadie ha llorado para siempre. El llanto tiene una curva que funciona igual que la curva normal de estadística. Parte despacio, sube, llega a un pic y después baja y desaparece. Y cuando uno acompaña a alguien llorando, háganlo en silencio. Es súper difícil hablar y llorar al mismo tiempo. Así. Además llorar, así. Porque lloramos con angustia. ¿Y por qué lloramos con angustia? Porque no lloramos cuando había que llorar. Porque alguien nos cortó la curva. Entonces, en vez de hacernos cariño en la espalda, que es lejos la mejor forma de acompañar a alguien que está llorando, que es hacer cariño en la parte recta de la espalda y subir y bajar la mano, en silencio, porque además la espalda tiene terminaciones nerviosas, entonces permite que esto funcione bien, es subir y bajar la mano. Después la persona me contará si está llorando, por qué está llorando. Pero primero tiene que vaciar. El llanto es lejos uno de los elementos más sanadores y es castigado dentro y fuera del aula. No nos permitimos llorar nadie. No solamente que los hombres no pueden llorar, mentira, no puede llorar nadie. Piensen en un bebé de 9 meses que está aprendiendo a caminar y se para y se cae y mira. ¿Qué van a mirar los otros? Como nadie le dice, todo el mundo le dice, no pasa nada, no pasa nada. Ese bebé se para y vuelve a intentarlo. Si se vuelve a caer y se daña la rodilla y le duele porque tiene una herida en la rodilla y se pone a llorar, ¿qué vamos a hacer todos los adultos que están alrededor de ese bebé? No llore, mi amor, no llore. Sana, 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 sana. ¿Quiere chocolate? Ya, pero para tener chocolate tiene que dejar de llorar. Porque además usted es valiente, ¿cierto? Sí, pues los valientes no lloran, pues mi amor, así que ya no llore más. No tiene 1 año y ya le cagamos la vida para siempre. Y después hablamos de educación emocional, es broma. No alcanza a cumplir 1 año y ese niño o esa niña ya aprendió para siempre que llorar es inadecuado. ¿O es de cobardes? ¿O es de débil? ¿O le faltó coraje? Porque nosotros aprendimos que la fortaleza es el arte de aguantar.
Entonces yo mientras más fuerte soy, más aguanto. Eso nunca ha sido fortaleza. La fortaleza es el coraje de expresar. Por eso que los edificios que se caen en los terremotos son los que no se mueven. Y como chilena puedo dar fe de eso. Los que se mueven y oscilan con el sismo no se van a caer. Mientras más rígida es la estructura de personalidad, más patologías va a tener, física y emocionalmente. Mientras más flexible sea, más sana. Y eso pasa porque se pueda llorar a gritos cuando hay ganas de llorar. Aunque me encuentren desubicada, me importa nada lo que opine el otro. Si yo de verdad estoy trabajando mi honestidad emocional y mi congruencia, necesito poder reír y llorar cuando tenga ganas, sin que nadie me tenga que decir que no lo puedo hacer. Y me tendrán que permitir que se me caigan las lágrimas y además lloro cuando tengo que llorar, lo más probable es que ni siquiera me ponga fea. Porque nos ponemos feos cuando lloramos, porque lloramos con angustia y es la oxitocina que se genera con la angustia la que produce la inflamación, no es el llanto. El llanto no tiene ni una sola responsabilidad. Por lo tanto, el no permitirnos llorar ya hace que sea un obstáculo para poder ser honestos emocionalmente. La otra emoción es el miedo. Tampoco se puede, porque es de cobardes. Un niño no puede decir que está asustado porque tiene un examen de matemáticas mañana. Si lo dice, la mamá la va a regañar. Le dice, pero ¿cómo? Si tú tienes que ser valiente, tú estudiaste, ¿cómo vas a tener miedo? Yo siempre cuento la situación de que en Chile nosotros en el único proceso que nos permitimos algo de miedo es en los temblores, pero depende del grado. Porque si un temblor es 4,5 y yo digo, hoy sintieron el temblor, todo el resto de Chile me va a decir, oh, yo no me levanté de la cama. ¿Tú te levantaste? Sí. Ay, pero si ni se sintió. Sobre 6,5, ya somos todos hermanos. Ahí ya todos podemos decir, no, si yo me levanté, sí, es que me asusté, porque ahí ya da lo mismo. Pero depende del grado. No es que yo pueda decir cuando tenga ganas que estoy asustada, no se puede. De hecho, las dos emociones que el sistema judeocristiano prohibió, que son el miedo y la tristeza, son protegidas por la rabia. Por eso que estamos todos enojados. Por eso que el mundo está enojado. Porque en el fondo está triste y asustado. Siempre detrás de alguien enojado va a haber miedo o tristeza. Escarben un poquito en el enojo de alguien. Y siempre va a aparecer la tristeza o el miedo. La rabia es la emoción más generosa del mundo, porque es la que sale a defenderme para que no se note algo que no puedo mostrar, que es que estoy triste y que estoy asustada. Entonces el enojo de un niño en una sala, el bullying, un golpe, está reflejando alguna de esas dos emociones. Entonces no se puede ser honesto emocionalmente si las 4 emociones básicas, que son invitaciones a poder ver procesos de crecimiento, todas las emociones son mensajeras, vienen para decirnos algo. Y si yo no me permito, y yo los invito a que ustedes se pregunten cómo están con estas 4. Si yo no me permito poder sacar estas emociones cuando yo las siento, me va a costar mucho más ser honesto emocionalmente. De hecho, no lo puedo ser si es que no codifico el acto con la emoción que corresponde. Por lo tanto, el cómo yo voy cambiando mi diálogo interno en relación a este mundo de las emociones es el primer paso para poder ser honestos emocionalmente. No puedo trabajar la honestidad si no trabajo el mundo emocional. Y para eso es súper importante empezar a entender cosas que ustedes lo tienen dentro del programa de estos días, que es las brechas intergeneracionales. Probablemente esa chica tiene más conciencia de emociones que él. Eso significa que ella
es más honesta que él emocionalmente? No necesariamente. Porque él aprendió probablemente con los años que tiene una forma de ocultar sus emociones porque tenía que mostrar su masculinidad, su éxito. Y ella está aprendiendo a ocultar igual sus emociones para poder mostrarse como mujer fuerte, líder, jefa de hogar, donde el mundo le está diciendo que para ser exitosa no se puede mostrar vulnerable, donde el mundo le pide honestidad, pero no le gusta cuando la ejerce. Y si no se entiende esa brecha donde este señor analógico, de bolígrafo, de cuaderno, tiene su propia forma de procesar la información, ella digital, y tiene su otra forma, si no se sientan a conversar para poder valorar el valor de la experiencia versus el valor de la innovación y de los nuevos aprendizajes, no se puede llegar a un equilibrio. Esta diferencia en los colegios pasa un montón, donde las antiguas formas de educar se pelean con las nuevas, donde las antiguas parecen todas malas, las nuevas todas buenas, y eso es falso. Las nuevas tienen un montón de cosas horrorosas y las viejas tienen un montón de cosas buenas. ¿Y dónde nos vamos a encontrar en beneficio de los niños? Es en la conversación, es en la negociación de cómo vamos regulando ese proceso, de cómo nos vamos encontrando, cómo aprendemos a valorar la experiencia y al mismo tiempo yo, como mayor, quiero aprender de esa sabia joven que me está mostrando nuevas formas de educación. Esa brecha requiere mucho estudio y preparación. Yo soy una convencida y lo digo siempre, que la psicología no está dando el ancho. Quedamos chicos. Si la psicología no gira hacia lo espiritual, no nos cansamos de explicar lo que nos pasa a los seres humanos. Eso yo lo veo todos los días en la clínica, atendiendo pacientes, en los grupos de trabajo, en las investigaciones. Me pasa que puedo estar viendo una depresión, una crisis de pareja, un problema laboral o vocacional, y por algún lado voy a llegar a ver propósito de vida. ¿Para qué estás haciendo eso? Y cuando uno ya empieza a evaluar propósito de vida, empieza a evaluar sentido de trascendencia. Y cuando uno evalúa sentido de trascendencia, uno se mete en lo espiritual. No estoy hablando de lo religioso solamente. Estoy hablando del para qué hacemos lo que hacemos. ¿Para qué ustedes están aquí? ¿Para qué se levantan en las mañanas? Hoy hay una crisis de pérdida de sentido bestial. Hay un porcentaje enorme de personas que cuando ustedes les preguntan, y eso lo tengo probado en mis estudios, por eso se los cuento, ¿por qué se levantan? La respuesta es porque tienen deudas. Entonces tienen que levantarse a trabajar para poderlas pagar. Entonces yo he llegado a la conclusión, que se lo decía el otro día a un paciente, que las deudas son un antidepresivo. Porque al final genera el jale de la cama y los mueve para seguir viviendo. Patológico, patológico. Pero funciona como motor, porque nos faltan motores internos, porque nos hemos ido empobreciendo interiormente, porque nos falta mundo interior, por eso estamos tan pendientes del mundo del otro. Porque si yo estoy preocupada de mi propio mundo interno, tengo tanto que trabajar que no me da para un chisme. Por eso que el pasto del vecino siempre es más verde. Porque mientras yo estoy mirando el pasto del vecino, mi pasto se me seca. Y el vecino, que está preocupado de su propio pasto y no de mirarme el mío, hace que su césped esté maravilloso. Quizás por eso el tema de la honestidad tiene sentido, porque nos hemos ido empobreciendo por dentro.
porque nos perdimos. Y nos perdimos fundamentalmente porque nos fuimos descentrando en no saber a quién seguir, aunque tenemos tanta gente que seguimos, palabra que no me gusta. Y por eso el cambio en las últimas investigaciones en las que yo he participado con gente de Europa ha ido cambiando esta concepción. Y fundamentalmente ha ido cambiando porque si yo me meto en mi inconsciente y veo la palabra liderazgo, automáticamente pienso en jerarquía. Y como las relaciones se han vuelto horizontales, entonces, ¿a quién yo hoy día tengo ganas de poder mirar? Yo insisto y voy a insistir siempre que uno de los problemas de las redes sociales es la palabra seguidor. Porque si yo asumo que sigo a alguien, asumo que va delante mío. Por eso yo siempre digo en mis redes, por favor, a mí no me sigan. Les pido, por favor, que no me sigan. A mí acompáñenme. Porque yo muchas veces voy detrás de ustedes. Hay veces que voy a la par, pero delante no. No presupongan que yo voy delante, no quiero gente que me siga. Quiero gente que me acompañe en mi proceso de honestidad. Y en eso van a haber días en que voy muy atrás de muchos, a ratos un poquito adelante y otros muy pareja. Por eso que el concepto de liderazgo hoy día está cambiando hacia el de honestidad emocional. Entonces las personas que son llamadas líderes hoy son las que tienen características de ser honestos emocionalmente, aun cuando sea disfuncional esa honestidad. Por ejemplo, Trump es un ser hiper honesto emocionalmente. Y eso hace que la gente diga, ¡wow! Mandó a la mierda no sé quién. ¡Ah! Está mostrando honestidad. Me puede gustar mucho, poco o nada. Pero está siendo congruente dentro de lo que piensa, siente, hace y los resultados que tiene. Ni hablar de Milei. Dos lindos argentinos aquí presentes. El señor es de una honestidad bestial. Me puede gustar nada o mucho, pero es honesto. Entonces el liderazgo hoy día pasa por esa congruencia. Y por eso que es tan importante entonces el cómo administramos esto que tenemos que nos cambió la vida. Por eso cada vez me gusta más que en los colegios no se permitan los celulares. Cada vez me gusta más que entendamos que no podemos seguir generando dopamina en los cerebros de los niños. Nosotros ya estamos cagados. Nosotros ya tenemos el circuito destruido. Pero los niños, el otro día me mandaron un video de un instituto de neurociencia en España de un bebé de 6 meses adicto al celular. Ya se le liquidó el circuito y la mamá decía, es que yo se lo pasaba porque dejaba de llorar. Y ahora no se lo pueden quitar. Y para poder deprivarlo es tratarlo como un adicto a los 6 meses de vida. Porque el circuito dopaminérgico le destruyó el sistema, se le destruyó con la gratificación inmediata. Y por lo tanto, el cómo nosotros administramos esto dentro de los medios escolares, ya voy a pasar al tema de la familia, es absolutamente determinante. Para poder seguir trabajando eso, necesariamente hay que redefinir el currículum. En un sistema donde los niños ponen el ChatGPT y saben la historia de América Latina y pueden hacer una tesis de grado en 3 días, la pregunta es, ¿y a qué van a ir al colegio entonces? ¿A qué van? Si ya la información la tienen. Yo puedo buscar en Google todo lo que se me ocurra y ya sé. Claramente el currículum tiene que girar hacia que esos niños no se les pida un examen de un libro, porque el libro no se lo van a leer. Van a leer un resumen, no van a leer el libro.
¿Dónde está mi aporte educativo? Es preguntarle, ¿qué sentiste tú con este personaje? Listo, me los callé. Porque para poder responderme esa pregunta, el libro se lo tienen que haber leído. ¿Qué te pasó con ese personaje? ¿Te identificaste o no te identificaste? ¿Qué sentiste con el libro? Eso jamás la inteligencia artificial lo va a poder traducir. ¿Qué sentiste con la vida? ¿Qué sentiste con lo que te pasa? ¿Cómo estás procesando la información? Yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, nos mandaban los maestros a buscar tipos de maderas. Y uno iba a los lugares, barracas, le llamamos nosotros en Chile, donde le pedíamos al Señor, usted me puede dar pedacitos de pino oregón, de laurel, de distintos. Y uno armaba una cartulina con todos los tipos de madera. Y uno llegaba, es como los insectarios, que uno andaba buscando bichos y uno los ponía, o tipos de hoja. Experiencias. Yo les doy mi cabeza, que paulatinamente la educación no va a ir a que el niño sepa más, es a que el niño viva más experiencias educativas. Eso no es reemplazable por la inteligencia artificial. El poder compartir o vivir experiencias es lo que no es imitable. Lo mismo va a pasar con la metodología de una sala de clases. Ya no van a poder estar como están ustedes frente a una pizarra. Va a haber que empezar a estar en círculo para poder mirarse a los ojos, para poder volver a conectar si cada vez estamos más desconectados del otro. Necesitamos volvernos a mirar. Necesitamos recuperar la magia de un abrazo. Necesitamos explorar todas aquellas partes del cerebro que nos van a llevar a poder ser más congruentes emocionalmente y que la forma en la que el contenido se va a expresar, ustedes en eso saben muchísimo más que yo, va a ser una forma distinta de procesar. Porque van a tener que invitarnos a experiencias nuevas. Es como la magia de un cuento contado por la abuela en la noche. Esa abuela que contaba el cuento, o esa mamá que contaba el cuento en la noche y que generaba toda una imaginación en los niños, y esos niños dormían en paz y generaban kilos de serotonina para poder descansar. Habrá que volver a esa magia en vez de dejar que el niño esté con el celular hasta tan tarde. Habrá que volver a la caricia, a la cosquilla, al pastel hecho en casa y no comprado en pastelería. Ese pastel maravilloso que siempre quedaba torcido y que uno se encargaba con el relleno de tratar de enderezarlo. Donde toda la casa se ensuciaba, donde era un plan familiar, donde se partía 2 días antes del cumpleaños preparando la fiesta, porque todo se hacía en casa, nada se compraba afuera. Esos pasteles derretidos con pelotitas de colores, donde esas pelotitas con las velitas se ponían celeste, verde agua, y el pastel quedaba. Y uno disfrutaba de eso desordenado, que a veces quedaba rico, otras veces ni siquiera, le faltó horno, le faltaba, y daba igual. La educación necesariamente tiene que volver a recuperar el valor de la experiencia. Ya no sirve solo con estimular lo cognitivo. Y lo cognitivo se estimula hoy mucho más en relación a la experiencia. Por eso que el cambio de currículum, de una u otra manera, va a ser importante de poderlo vivir. En una de las investigaciones, yo tengo 2 investigaciones grandes de educación. Una que está en un libro que se llama No quiero crecer y otra que está en un libro que se llama Educar, para sentir, para educar. Y en esa investigación aparecen cuáles son los desafíos parentales de hoy. Y esto no solo se los quiero entregar porque desde ahí se consolida el concepto de honestidad emocional como un cambio de educación o mirada de una educación con sentido, sino que porque sé que inconscientemente, sin desearlo, muchos de ustedes han querido asesinar a varios apoderados de los colegios
y tratar de que no se note, digamos. Entonces, para evitar asesinatos colectivos de papás y mamás o de tutores dentro de los colegios, estas habilidades de alguna manera van modificando el proceso. La primera habilidad parental que hay que entender hoy, y quiero que la vean ustedes como papás y mamás, ustedes como educadores que tienen que educar esto en reuniones de apoderados, en encuentros con los papás en los colegios o donde quieran para poder transferir esta información hacia los establecimientos educacionales, el primero es el cambio del concepto de autoridad. Hoy la autoridad se gana. Yo a mi papá le creía y le obedecía y le hacía caso porque era mi papá. Punto. Y si además le tenía miedo, mejor aún. Más niña buena era yo. Miedo y además papá, personalidad escrita, mejor combinación imposible. Hoy los niños no tienen miedo. Y además, esa autoridad adscrita desapareció. Hoy un niño obedece las normas de la casa porque tiene papás o mamás o tutores, da lo mismo, consistentes. Es decir, esos padres y esas madres cumplen lo que dicen que van a hacer. Vamos a ir al cine el sábado, llueve, truene, relámpago, al cine el sábado se va. Te quedas sin el celular por 7 días y son 7 días exactos. No son 2 días y medio. Porque resulta que la mamá le dice al papá delante del niño, porque todo esto se cocina con los niños al frente, yo encuentro que 7 días es mucho. Yo no paso la mano. ¿Tú no encuentras que el niño ya entendió? Yo lo noto súper distinto. Entonces viene el otro y le dice, no, pero sí, pero dijimos 7 días. Sí, pero 7 días es mucho, hoy día la educación hay que hacerla flexible. Y el niño mirando este espectáculo. Ahora, la escena termina con una escena que es espectacular, que es que la mamá le va a preguntar al niño, mi amor, ¿usted entendió? ¿Cierto que usted no lo va a hacer nunca más? Y esa criatura que es capaz de venderle al diablo la imagen de la mamá, para que le devuelvan el celular, la mira con la mejor cara de bondad que pueda llegar a tener y le dice, sí, mamá, yo ya entendí todo. No lo voy a hacer nunca más. Listo, cagó la inconsistencia. Si hoy nosotros somos la única generación de papás que le tuvo miedo a sus padres y hoy día le tiene miedo a los hijos. Atravesados. ¿Cómo le voy a decir eso? Después decimos que tenemos una generación de cristal que nosotros mismos educamos. Y los educamos porque este concepto de autoridad no está funcionando. Porque además, y esto se junta con el otro tema, con la otra habilidad, que es la administración de los límites, los países que hemos transitado por dictaduras tenemos problema con estas dos variables. Nosotros seguimos sintiendo en nuestro inconsciente colectivo que la palabra disciplina es una restricción de libertad. Seguimos sintiendo que el no es un signo de autoritarismo. Y mientras no cambiemos esa creencia, que fue lo que primero hablé, ¿cómo por amor yo le voy a decir a un hijo que por ahora no va a hacer eso? No tienes edad para tener un celular, la vas a tener más grande. Eres muy chico para eso. Pero es que todos tienen. ¿Sabes la cantidad de veces que yo le dije a mi mamá que todos iban a ir a una fiesta? Y eso todos eran 2. Si las excusas de mi época son las mismas excusas de hoy, con la diferencia que antes mi mamá no las compraba ni al contado, y hoy día sí. Si yo no entiendo que los límites son una expresión de amor y que necesito
ordenar el puzzle para que mi concepto de autoridad sea validado se hace muy difícil. Por eso es que la otra habilidad parental importante es la expresión de emociones. Si en una casa no se ríe, nadie se ríe. Si los papás no pueden, el 80% de los papás y de las mamás en América Latina nunca han llorado delante de sus hijos e hijas. 80%. Revisado la última vez el año pasado. ¿Cómo un niño se va a permitir llorar? Todos nuestros hijos lloran solos, tapándose la cabeza con las almohadas para que no los escuchemos llorar. Porque si ellos sienten que si ellos los escucháramos llorar, lo que un niño les va a decir que les pasa, porque yo los he encuestado, es que me van a prohibir llorar, Pilar. Mi mamá me va a decir, no llore, mi amor, si todo va a pasar. No llore, pero ¿por qué está llorando? Pero si eso es una estupidez, mi amor. ¿Cómo va a estar llorando porque la Javiera la trató mal? La Javiera es una imbécil, mi amor. Esa niñita no vale la pena, no tiene que ser amiga tuya. No llore más, usted no se merece llorar por la Javiera es una niñita horrorosa, no la tiene que querer. Pero es que yo la quiero, mamá. Sí, pero no puedes quererla. Somos de una educación emocional maravillosa, ¿se dan cuenta? ¿Captan por qué tengo trabajo yo? ¿Cómo no va a tener? Si el nivel de inconsistencias en eso nos lleva a que esa honestidad esté perdida. Por eso que estos dos temas, el manejo de la tecnología dentro de una casa donde no se colocan los celulares en una mesa, donde si un niño entra a mi habitación yo apago la televisión para poderlo mirar a los ojos, donde si un niño tiene 2 años me agacho yo a la altura de sus ojos. Ay, me pude parar sin que me dolieran las rodillas. Porque el problema no es agacharse, el problema es la levantada, siempre. Pero el cómo manejo eso que yo acabo de hacer es honestidad emocional, que tiene mucho que ver con el sentido del humor y con aprenderse a reírse de uno también. Pero ese manejo de la tecnología pasa por muchas casas. Yo en comunidades hispanas en Estados Unidos estamos haciendo un trabajo que es precioso, que es que a las 7 de la tarde, como los americanos se acuestan temprano, a las 7 de la tarde se recogen todos los celulares de la casa y se entregan a la mañana siguiente, de todos. Padres, madres, adultos y niños. Por supuesto que en una mesa hay unos canastos donde se dejan ahí, se come y no se usa el celular. Para facilitar la conversación, para facilitar el mirarse a los ojos, para facilitar la honestidad emocional. Y el otro tema clave es esto. Oye, es fundamental enseñar a los niños cómo regular ese dinero. Si hoy día los niños sienten que uno no tiene que tener dinero, si hay unas cositas plásticas, que mi mamá la pasa y listo. ¿Cómo le enseño yo a un niño hoy que algo cuesta, que se tiene que esforzar? Bueno, ¿se quiere comprar un par de zapatillas? Tenis. ¿Se quiere comprar un par? ¿Cuánto valen? No sé, $80. ¿Cuántas veces yo te compro helado durante este mes? Bueno, siempre una vez a la semana, mamá. Listo. Este mes no te compro y la plata del helado la depositas. Tú guardas la mitad de las tenis, yo te pago la otra mitad. Pero aprende a darte cuenta cuánto se demora uno en juntar $80. Aprende a saber cuánto cuesta 1 kilo de azúcar. Acompáñenme al supermercado y empieza a mirar para poder tener conciencia de qué quieres hacer. Tenemos muchos papás y mamás que pagan las buenas calificaciones de sus hijos, que si tienen la nota máxima le dan dinero por nota, donde ese niño no aprende el valor del esfuerzo por la satisfacción sola, sino que quiere sacarte nota porque solamente va a obtener dinero de por medio. Eso se tiene que regular en una comunicación honesta, emocionalmente. Y aquí hay habilidades que todos los papás y las mamás tendríamos que preguntarnos si las trabajamos durante el día.
Estas que yo les voy a mostrar ahora se terminaron por recomprobar recién hace 6 meses atrás. Son de Educar para Sentir. Y son esas: la ternura, la firmeza, la paciencia, la fuerza de voluntad, el sentido del humor, la creatividad y el sentido de trascendencia, que es el para qué hago lo que hago. ¿Están sacando fotos? Espérenme. Me pongo ahí. Ahí no me veo. Esas, yo como mamá, debiera preguntarme, yo como educadora, como directora de un colegio, debiera preguntarme si estas habilidades yo las trabajé el día de hoy. Van a haber días en que voy a hacerlo mejor que otros, obviamente, ¿no? Hay papás o mamás, ustedes van a decir, no, yo soy súper buena con el tema de la ternura, Pilar, pero me falta N firmeza. O soy súper buena con la ternura y la firmeza, pero me falta paciencia. Porque además, como existe esta figura de mamá de post, esa mamá que se alegra profundamente porque el niño le pintó la pared de la casa y le rayó toda la pared, pero como el niño está estimulando creatividad, esa mamá muestra en el post que es feliz y borran juntos la pintura. O sea, yo después de tomarme un alprazolam podré llegar a tener esa sensación zen de llegar al baño y que esté todo el papel higiénico distorsionado. Y yo diga, qué lindo, mi hijo es súper creativo. Por supuesto que no todos los días voy a tener todas estas características. No todos los días me voy a preocupar de poder enseñar a mi hijo que le encuentre un sentido a lo que hace. Pero necesito este marco. Y aquí hay un ejercicio súper importante que para trabajar honestidad y para que la educación cambie de sentido, donde todo lo cognitivo, lo académico, todo lo que entrega la editorial, tenga un peso distinto, es que hoy día el valor de las preguntas en educación es mucho más importante que el valor de las respuestas. Saber preguntarle a un niño es mucho más importante que hablarle. Esta clásica cosa de que yo cuando tenía tu edad, yo ya a tu edad ya estaba trabajando, yo a tu edad había... Que te pille yo y te encuentre yo haciendo tal o tal cosa. Les voy a contar una anécdota con mi hijo que es maravilloso y con esto termino porque estoy un poco pasando el tiempo. Voy al colegio de mi hijo tenía 9 años, hoy día tiene 33, para que capten la dimensión de cuánto tiempo atrás estoy hablando de esto. Y una maestra me dice, Pilar, me dice, ¿supiste que en el curso de Cristian se están repartiendo páginas web pornográficas? Ting, ting, ting. Yo tratando de parecer neutra, mamá evolucionada, digo, ¿en serio? Sí, me dice, están repartiéndose todo. Digo, ¿tienen 9 años? Sí, me dice. Me fui a mi casa y en el carro iba pensando cómo asesinarlo y que pareciera un accidente. Y yo justo estaba terminando la parte de la investigación donde yo probaba el tema del valor de las preguntas. Entonces me decía a mí misma en mi diálogo interno, sin tener idea que era diálogo interno en ese minuto, sordo, ¿podemos ser un poquito más consecuentes? Si estás aprendiendo que las preguntas son lo clave, no puedes llegar a matarlo. Pregunta. Entonces llego, me acuerdo pero como si fuera hoy día, se me paran los pelos contar. Subo al segundo piso, le estaba haciendo un trabajo de arte. Entonces, él siempre ha sido como operado en los nervios, hasta el día de hoy, digamos. Entonces, se inmuta por muy poco. Entonces, estaba pintando, yo le doy le digo, párate, porque esta cosa como de los niños de... Hola. Yo le digo, hola, llegó tu mamá. Entonces, se para con un esfuerzo gigantesco, haciéndome notar que esto era un sacrificio amoroso extralimitado. Se para, me da un beso, me dice, mamá, ¿cómo te fue? Le digo, bien, le digo, vengo con una curiosidad increíble. Entonces me dice, ¿por qué? Oh, le dije, porque en el colegio me contaron una cosa insólita. ¿Qué te contaron? Que en tu curso se estaban repartiendo direcciones de páginas web pornográficas.
Él sin levantar la cabeza. Me dice, sí, mamá, me dice, están todas anotadas ahí en mi libreta. Yo respiro profundo, trato de mantenerme cuerda, voy a la libreta. Piensen que hoy día tiene 33, tenía como 9 en esa época. Lo más evolucionado que había en internet era sexo.com. Nada más. Y él me dice, mamá, son casi las mismas páginas web que tú miras para tus investigaciones. Yo le digo, sí, sí. Ah, le digo, y sí, porque veo varias acá. Y él me dice, mamá, yo sé que tú no eres normal. Por eso me va a contestar esta pregunta, digamos, ¿ya? Pero tú me vas a decir la verdad. Sí, pues obvio. ¿Por qué la pornografía hace mal? Digo, voy a buscar un vaso con agua en la cocina. Bajo a la cocina y digo, ¿qué mierda? Le contesto. Tomo un vaso con agua, respiro profundo, le pido al Espíritu Santo que me ilumine. Y mientras voy subiendo la escala me acuerdo de un niñito del estudio en el que yo estaba trabajando que así fue, pero epifanía, el arcángel Gabriel bajó. Subo y le digo, listo, te tengo la respuesta. ¿En serio? Sí. Mira, mi amor, le digo yo te voy a explicar. La pornografía hace mal porque tu generación, a diferencia de la mía, le da un poder gigante a la imagen. ¿Estamos claros? Sí, me dice, estoy de acuerdo. Ok. Entonces, cuando tú veas pornografía, tú vas a ver tamaños que tú en tu puta vida vas a tener. Vas a poder mirar mujeres que gritan, resaltan, que aunque tenga la mejor mujer del planeta, nunca va a tener esa respuesta. Entonces, cuando tú vayas a tener tu vida sexual, que yo aproveché de mandar y dije que espero que sea lo más tarde posible, tú vas a pensar que el que tiene problema eres tú. Porque vas a darle el valor a la imagen. Entonces él me dice, me dice, porque eso debe ser entonces, porque todos mis amigos dicen que todo es gigante, que todos los tamaños son grandes. Dije, ¿tus amigos dicen eso? Yo todavía no sabía nada. Sí, me dice, mis amigos dicen que todo es gigante. Entonces yo ahí entré a la pregunta en cuestión. Mi amor, ¿tú has visto esta página? Tiquití, 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 presión 15/10. Y él me dice, no, mamá, todavía no me interesa mirarla. Porque además, como te digo, todos mis amigos dicen, y ahí aparece la combinación más siniestra que puede haber en la humanidad, que es ser mamá y psicóloga al mismo tiempo. Me llega a dar vergüenza contarle esto, pero se los voy a tener que contar porque honestidad emocional se llama la charla, ¿cierto? Ya. Yo, en un nivel, yo no sé en qué estaba, mi sistema límbico lo tengo que haber tenido apagado. Yo voy y le digo a mi hijo, ay, mi amor, le digo, qué bueno que todavía no las veas, pero mira, te propongo algo. Como yo soy especialista en sexualidad adolescente, ¿te parece que el día que tú quieras ver esta página, las veamos juntos? Yo tengo la cara de mi hijo de 9 años, que hoy día cuando ahora hombre viejo de 33, cada vez que me dice, mamá, voy a ver una película erótica, ¿la quieres ver conmigo? Cuando yo veo la cara de este hijo que se para, furioso, 9 años, pobrecito, defendiendo su autonomía y su dignidad frente a la intimidad más sagrada con esta madre psicópata, me dice, mamá, mira, yo no he visto nada de estas páginas, no sé si las voy a ver, pero lo que puedo llegar a tener clarísimo, mamá, es que no las voy a ver contigo. Si yo hubiera llegado a la casa diciendo,
me contaron que tu curso está viendo páginas web pornográficas, ni se te ocurra mirarlas, porque eres muy chico y tienes 9 años, yo me pierdo de toda esta conversación, porque esta conversación solo tuvo preguntas de mi parte. Ahora, cuando uno hace preguntas, tiene que tener así el cuero para bancarse las respuestas. Pero hoy, sin preguntas, no hay educación. Mientras más respuestas les damos a los niños, sin preguntar, menos sabemos de los niños. Los niños saben perfectamente cuál es la red de narcotráfico del colegio, dónde se vende marihuana, quiénes son las personas que ya se iniciaron sexualmente, cómo están teniendo o no sexo oral a los 14 o 15 años. Y si yo doy por supuesto eso y digo es que la sexualidad tiene que y no pregunto, ¿y tú qué opinas de esto? No sabemos nada de ellos hoy. En mi generación, mi papá no necesitaba preguntarme porque lo que sabía de mí era demasiado evidente, no había contaminantes de información. Hoy tienen 200.000 formas de enterarse de cosas que nosotros ni sabemos. Por lo tanto, si estamos requiriendo honestidad, se me pegó, ahí. Si estamos requiriendo honestidad, entonces, ¿qué significa? Significa el eslogan de hoy, que no lo sabía, es que ustedes sean el colegio que quieren ver, que ustedes sean el país que quieren ver. Si quieren un país justo, tienen que ser justos. Si quieren un país o un colegio honesto, tienen que ser honestos ustedes. Y con todas estas herramientas se puede trabajar esa honestidad emocional para que la educación tenga un nuevo sentido, que se conecte y que se vea la disciplina, el estudiar, el saber más. Hoy estamos en un momento histórico maravilloso. Como nunca en la historia de la humanidad, todos los que estamos aquí podemos aprender lo que se nos cante gratis. Hoy día el que no sabe algo es porque no quiere saberlo. Pero si yo mañana quiero aprender flamenco, tengo 50 tutoriales en YouTube que me van a enseñar flamenco gratis. Más toda la formación que tienen con el apoyo de la editorial. Todo lo cognitivo tiene que ir de la mano disciplinadamente y con un plan amarrado de esta emocionalidad. Necesitamos volver a explorar el mundo de las emociones. Necesitamos ser congruentes donde lo que sentimos, pensamos y actuamos sea lo mismo. Necesitamos perder miedos, cambiar creencias. Y sobre todo necesitamos tener la posibilidad de acercarnos a papás que están asustados, a niños que no tienen ni idea de dónde están parados y que hay que empezar a orientarlos, sobre todo desde lo afectivo, para poder hacer sus colegios de excelencia. Ojalá que estas semillas, que yo siempre digo y termino diciendo que yo soy sembradora, que la cosecha no me está permitido verla. Dios me puso en esta tierra solo a sembrar. Y yo vine para acá y lancé todas las semillas que tenía en relación a este tema. Que no era un tema fácil. No es bonito hablar de algo que sería obvio tener. No debiera ser necesario hablar de honestidad. Y sin embargo lo es. Yo espero que esas semillas hayan llegado a sus corazones y que todos estos contenidos, todos estos pequeños tips, puedan aplicarlos no solo en ustedes, en sus familias, en sus colegios, sino también en todo Colombia, para que podamos ser y ver esa honestidad emocional en congruencia con nuestros objetivos absolutamente espirituales. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.